Bueno, buenos días desde Buenos Aires. Un gusto saludarlos en representación de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos en el encuentro de hoy, en el que va a exponer el doctor Víctor Hugo Limpias, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. El tema de su exposición será el futuro de la educación, las posibilidades de la incertidumbre. Le acompañan en la sala directivos y profesores de la Universidad de Belgrano y cuento con el apoyo de la licenciada Emma Di Tulio, vicedirectora de Organización Curricular del OB, quien va a actuar de moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Un saludo afectuoso a todas las personas que están observando esta teleconferencia y un saludo particular a la Universidad de Belgrano, a ustedes, a Mónica, decana de la Facultad de Arquitectura de esa universidad, amiga. Y acá también nosotros contamos con la presencia de nuestra señora rectora, la licenciada Laura Miller, docentes y algunos estudiantes. Y bien, vamos a dar inicio a una charla que tiene como tema una preocupación de todos en el mundo y es al respecto de qué va a pasar con la educación en los próximos años. Esta es una charla que va a concentrarse, por supuesto, en aquellos aspectos vinculados a la educación universitaria, que es donde nosotros trabajamos desde hace 30 años y que además es parte de las preocupaciones de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, a la cual le agradecemos por la oportunidad que nos dan de compartir nuestras inquietudes. El tema de la incertidumbre tiene que ver con una condición eh, que todos vivimos, que es la globalización. La globalización, sin duda, que es un fenómeno que nos afecta desde distintas perspectivas, nos ha obligado a cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, define y establece para las universidades y para todas las instituciones educativas nuevas referencias, nuevos parámetros de trabajo, pone en duda lo que hemos estado haciendo. Y antes de poder comentar sobre esas posibilidades que nosotros encontramos como elementos a tomar en cuenta al respecto del futuro de la educación, vamos a destacar estos aspectos que nos parecen centrales. En la imagen que ustedes están observando en este momento, ustedes tienen una aproximación de lo que ocurre en el mundo. En menos de un minuto tenemos una síntesis de los 93.000 vuelos diarios, en donde una población equivalente a la población de Francia se mueve por día. Pueden ustedes observar que cada punto amarillo es un avión que se mueve entre continentes, entre países, moviendo en este momento, en este particular momento, entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Cuando vemos una imagen como esta, entendemos y comprendemos de una manera mucho más tangible el fenómeno de la globalización y lo que significa en términos de movimiento de personas, de transferencia de conocimientos, de experiencias. Eh, Entendemos también lo que significa económicamente y también entendemos lo que significa en términos educacionales. La globalización es un fenómeno que ha convertido al sistema mundial de educación en un sistema mucho más integrado de lo que nosotros pensamos. Todos aquellos mecanismos internacionales de movilidad docente estudiantil que desde hace años vivimos en todos los continentes, nos han permitido además aproximarnos de una manera mucho más efectiva en cuanto a conocer otras alternativas, otras maneras de enfrentar la educación. Nos ha permitido además a través de los trabajos de investigación y de las prácticas que desarrollan nuestros docentes y estudiantes, comprender que la globalización realmente vino para quedarse. Y esta imagen y este movimiento gigantesco, que solamente aquí lo presentamos en términos de aviones, pero podemos imaginarnos lo que significa en términos de otro tipo de comunicación,
de conocimiento, de productos, de comercio, etcétera. Y evidentemente, eh, como dice Zygmunt Bauman, está claro, muy claro, de que aún aquellos que todavía no se han globalizado, lo van a hacer o lo iremos a hacer en los próximos años. La globalización es un fenómeno del cual no podemos excluirnos. La gran mayoría de la población mundial está, si ya no inserta totalmente en lo que significa la globalización, pues lo estará posteriormente. Ya no hay vuelta atrás, se ha alcanzado el punto de no retorno. Y en este sentido, nosotros tenemos que comprender al mundo como un lugar en donde ya las fronteras han desaparecido, en donde queda absolutamente claro que estamos totalmente interconectados, somos dependientes, los problemas de un país son también los problemas de los otros países, los ciudadanos no pueden preocuparse solamente por lo que ocurre en su pequeño territorio. Y los profesionales que nosotros formamos, pues necesariamente tienen que estar totalmente compenetrados de lo que significa esta realidad, que tiene algunas características que las quiero comentar antes de llegar al punto central de la exposición. Y es que, así como se ha integrado todo, este capitalismo tecnonilista lo ha convertido absolutamente todo en parte de esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Es una sociedad en donde las contraculturas han sido asimiladas, en donde inclusive los sectores antes dominantes pasan a ser minorías, pero también a ser parte del sistema, ya no como elementos dominantes, sino como elementos secundarios. Y esto se da bajo una condición de incertidumbre global, una condición en la cual podemos darle muchos nombres: sociedad capitalista de mercado, sociedad líquida, como la llama Bauman, porque permea absolutamente todo, moja todo, absolutamente, incluyendo aquellos elementos morales, éticos y de principios que creímos durante mucho tiempo que eran intocables. Esta incertidumbre globalizada tiene un elemento en común y es la necesidad de elegir, una necesidad que cada vez se nos ofrece de una manera más compleja, pero además de una manera que genera angustia, que genera ansiedad, porque estamos casi de manera constante amenazados de quedar fuera del juego. Nuestra angustia y nuestra ansiedad tiene que ver con esa condición que Bauman llama del homo eligens. Nunca antes en la historia los seres humanos nos hemos visto ante la necesidad de elegir, y eso lo hacemos sin reglas, sin un mecanismo que nos asegure que lo que nosotros elegimos hoy pueda mañana continuar siendo útil. Y de hecho, queda claro que en realidad pareciera que todo ha sido formulado para que dure poco tiempo, para que las promesas terminen siendo traicionadas y terminen siendo rotas. Esta condición genera, por supuesto, una serie de características que tienen que ver con el estado de ansiedad generalizado, el estado de angustia, de incertidumbre. Estamos hablando de un grado de insatisfacción permanente que es construido a través de mecanismos de oferta que inmediatamente después de haber logrado las ventas, pues inmediatamente comienza a construirse el discurso negador de las cualidades de lo que se ofertó como aquello que era lo mejor que había. Y de esa manera el ciclo comprar, usar, tirar a la basura se incrementa y se desarrolla en términos de ciclo de una manera cada vez más agresiva y que nos ha afectado incluso en términos de nuestra identidad. Esa identidad que construimos cada uno de nosotros durante décadas, esa identidad sólida, esa identidad estable que nos ha costado tanto elaborar y construir, hoy en día está siendo reemplazada por una identidad líquida eh, que es básicamente una identidad definida a partir de las redes a las cuales pertenecemos o de las cuales nos salimos y a las cuales nuevamente entramos o nuevamente salimos. Estamos hablando de una condición absolutamente en donde domina lo efímero, lo inestable, lo poco duradero. Y esto termina además afectando nuestra propia relación en lo que significa nuestra libertad
y nuestra seguridad. Durante años, este equilibrio de libertad y seguridad, porque mientras más libertad tenemos, nos podemos sentir más inseguros y al mismo tiempo, mientras más seguros, vamos a sacrificar mucho nuestra libertad. Durante siglos dependió de la comunidad y dependió de líderes, los líderes tradicionales. Pero hoy en día, la condición de este mundo cambiante, en donde nuestros líderes han perdido prestigio, donde las comunidades han dejado de ser sólidas y se han vuelto estructuras muy endebles, muy frágiles, poco reconocibles estructuralmente, han sido reemplazadas por el dominio del yo. Y el dominio del yo, de la persona, del individuo, viene vinculado a una estructura de tipo enjambre. Una estructura de enjambre en la cual todos vamos moviéndonos al ritmo de lo que la globalidad nos lleva. Y en donde las posibilidades de liberarse y de sostenerse se debilitan mientras desaparecen los otros liderazgos. Desaparece la importancia de los líderes y quedo yo como el dominante. Y así como quien decide. Y esa responsabilidad que se le da al individuo es una responsabilidad muy grande. Y la mayoría de las personas, pues como no tienen las herramientas para poder enfrentar críticamente las decisiones de elección que tienen, se entregan al mercado. Se entregan a aquello que sutilmente, aquello que impositivamente, a través de una serie de mecanismos sociales, se les va ofreciendo, y es por eso la debilidad del ser humano en general. Y eso incluye, por supuesto, a los profesionales e incluye a los docentes también y a quienes estamos a cargo de la educación. Esta sociedad de consumo ha logrado plantear un nuevo orden social que ha logrado reducir la discrepancia, inclusive las posibilidades de rebelión. Las rebeliones están muy reducidas en este momento a grupos extremadamente radicales, pero desapareció todo ese movimiento crítico, cuestionador, que antes algunas minorías y algunos grupos contraculturales ofrecían y planteaban. Hoy en día todo se ha reducido a un convencimiento masivo de la sociedad de consumo que nos ha planteado la obligación de comprar, esa obligación que cada vez nos es más evidente y más fuerte, la hemos convertido en una expresión, y esto es lo curioso, de la libertad de elección. La libertad de elección que, por supuesto, se da bajo una condición que tiene que ver con esta construcción de incertidumbre. Porque la sumisión a esas duras exigencias, porque el ciclo es constante, compra, uso, desecho, lo experimentamos no solo como un ejercicio de libertad, sino que inclusive lo vemos como un acto de autoafirmación. Es decir, nuestra identidad pasa a convertirse en una consecuencia de nuestra capacidad de comprar. Y ahí es donde viene el problema, porque para abastecer la avalancha de nuevas ofertas, oportunidades que se nos dan, y al mismo tiempo hay todo un aparato de motivación y de orientación, hemos llegado al exceso y al despilfarro. Y ese exceso y ese despilfarro que caracteriza la sociedad de consumo de hoy tiene un problema. No todos pueden comprar, no todos tienen esa capacidad. Y entonces, esa sociedad ha convencido al individuo incapaz de poder adquirir aquello que desea, aquello que quiere, le ha convencido de que es un problema personal, de que es una incapacidad y una debilidad propia, que debe ser corregida y debe ser superada. Y le ha puesto un nombre, le ha llamado el consumidor defectuoso. En ese sentido, la educación, y aquí es donde aparecemos nosotros, es puesta en la base de las fallas intrínsecas del consumidor defectuoso. Y por ello es que la educación ha adquirido, a pesar de todo el movimiento crítico que hay sobre la educación hoy día, el rol significativo y fundamental que hoy tiene, porque justamente se la ve a la educación como la herramienta que nos da la oportunidad de dejar de ser un consumidor defectuoso o de seguir siendo un consumidor efectivo y exitoso. Y en ese marco es importante recordar cuáles son los objetivos centrales de la educación, cuáles han sido, o cuáles son, porque no tienen por qué cambiar.
Eh, Sabemos que aprendemos por al menos 4 razones fundamentales. Aprendemos para conocer, para saber, para hacer y para convivir. Estos 4 pilares, 4 razones fundamentales, para cada persona varían en cuanto a su importancia, su jerarquía en el tiempo. Puede ser que el conocer sea importante o el saber o en una etapa de nuestra vida y después sea más importante convivir o más importante ser. Hay culturas que valoran mucho el ser, otras valoran mucho el hacer, sociedades pragmáticas, sociedades idealistas, y las personas también vamos tomando decisiones en este sentido al respecto de lo que queremos de la educación y de lo que esperamos de ella. Y nosotros como administradores de la educación pues tenemos que trabajar con esto en función de los niveles y las estructuras con las cuales nos desarrollamos. Sabemos que aprendemos de muchas maneras, tenemos muchísimas posibilidades de aprender y cada persona tiene maneras distintas, estrategias diferentes para aprender. Cada una lo hace fusionando, integrando o desarrollando distintas maneras de aproximarse al conocimiento, aproximarse a la posibilidad de hacer, aproximarse a la condición de convivir o para ser. Todo esto define un estilo personal de aprendizaje. Y las universidades, así como los colegios, las escuelas, no siempre están ofreciendo la posibilidad que el individuo pueda desarrollarse a partir de ese estilo personal de aprendizaje. Hoy sabemos, la neurobiología, todos los conocimientos y los ejercicios de análisis psicológicos que se han estado haciendo, las mediciones eh, que se hacen gracias a la nueva tecnología, nos permiten saber que aprendemos de manera distinta y deberíamos tener la oportunidad, y deberíamos darle nosotros a los universitarios la oportunidad de aplicar y de aprender de la manera en la que cada persona lo hace mejor. Y esa diversidad y esa riqueza de maneras de hacerlo, pues no tiene que ver con el sistema educativo que actualmente domina en el mundo. No debemos olvidar que el sistema educativo actual es consecuencia de un proyecto educativo de carácter industrial que nace en el siglo XIX, que tenía como objetivo eh, preparar a una sociedad campesina y agrícola europea que no tenía condiciones ni de alfabetismo, condiciones, la moral era muy liviana, la delincuencia era elevadísima y era necesario, por lo tanto, preparar a ese obrero para una era industrial, habría que entrenarlo, capacitarlo para respetar autoridad, para lograr respetar horarios y de esa manera el fin político inicial de la educación, que era administrar la población, era disciplinar al ciudadano y entrenarlo técnicamente, durante el siglo XIX se convierte en el modelo a seguir. Todos los países o la mayor parte de ellos en el mundo occidental lo hacen. Y de esa manera hay un cambio que hoy nosotros estamos viendo. En la educación actual, si bien todavía presenta alguna continuidad en cuanto a esos objetivos iniciales, hoy en día se presenta mucho más complejos, tienen que ver con razones económicas. Los fines son más económicos. Se busca impulsar la productividad, la economía, la competitividad. En ese sentido, hoy la educación formal, la universitaria entre ellas, que es la que más nos interesa, es reconocida como un factor fundamental en la competitividad de las naciones. Ahí se ve una relación directa entre el nivel de educación y la fortaleza económica de una nación. Pueden haber excepciones, pero en general esa percepción la tenemos. Ya es una industria en sí misma la educación. La educación se ha convertido en un gran negocio universal. Se ha vuelto altamente productiva, se ha vuelto una fuente de fondos de inversión, crece constantemente en calidad, en cantidad. Hablamos de 23.000 universidades hasta el año pasado. En este momento, ¿cuántas tendremos? No sabemos. Probablemente se hayan inaugurado 1.000 el último año. Estamos hablando de una expansión de la educación en todo el mundo, pero también
estamos hablando de una búsqueda de alternativas de formación más efectiva. Hay países que han convertido a la educación en un negocio nacional, en una fuente de ingresos para sus arcas fiscales, es un medio para atraer recursos humanos, para poder captar gente con gran talento, es una herramienta además para permitirles entrar en los procesos de globalización. Por supuesto, siempre lo ha sido o ha sido observado como un medio para superar la pobreza y nos permite además muchas otras, nos ofrece muchas otras posibilidades. Pero también puede ser un factor de freno, un factor que obstaculice una educación tradicional, alejada de las verdaderas necesidades, lo que necesitan hoy las sociedades, y esto no ocurre en pocos países, es también una educación que puede frenarnos, que puede obstaculizarnos, que puede convertirse no en un factor de desarrollo, sino en un factor de continuidad de las condiciones que tenemos. Y esto no se limita exclusivamente a las posibilidades tecnológicas o al desarrollo de la innovación, sino incluso en términos sociales, en términos socioculturales también. Y hay evidentemente voces cuestionadoras. Hay un número creciente de gente que cuestiona, inclusive niega la posibilidad de que este sistema educativo pueda verdaderamente convertirse en un instrumento que ayude a la humanidad a seguir adelante. Entonces, nos hacemos la pregunta, si hay tantos cuestionamientos, ¿qué anda mal? ¿Anda mal el sistema educativo universal? ¿Hay alguna falla? ¿Dónde está la falla? Si los objetivos se vienen cumpliendo, hay países que han logrado, gracias a la educación, ejemplo concreto, Corea, ha logrado convertirse de un país de tercer mundo en un país de primer mundo, en el país que más patentes consigue por año, en un país innovador, con industrias de una calidad y de una competitividad notable. Hemos visto a los países escandinavos, entre ellos Suecia, convertirse gracias a la educación en una potencia industrial tecnológica que ha podido beneficiar socialmente a su población con altísimos grados de educación, de acceso a salud y condiciones muy favorables. Pero seguimos insistiendo que hay problemas. Y si este sistema ha logrado convencer a las sociedades que es importante, cada vez más países se incorporan al PISA para poder asegurar un desarrollo y un incremento de sus potencialidades. Si cada vez es más global la educación. Y si la gente sueña y se esfuerza por ingresar a las universidades o a las instituciones más prestigiosas de educación, ¿dónde está la falla? ¿O es que acaso la falla no está en el sistema, sino en que hoy el mundo es otro? Y para algunas sociedades, para algunos países en particular, la educación formal no le está ofreciendo las características de proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias, para poder asegurar un aprovechamiento que sea significativo para hoy. Puede ser que el sistema no nos ofrezca lo que le estamos pidiendo. Y en ese sentido, vale la pena hacerse la pregunta, ¿necesitamos verdaderamente otro sistema educativo? ¿Necesitamos otro tipo de universidades menos estructurada, más flexible, más abierta, más personalizada, más global? Y si no es así, y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las posibilidades? Y en ese sentido, nosotros vamos a mencionar un grupo de 13 posibilidades. Algunas de ellas conocidas, otras no tanto, pero que en todo caso vale la pena discutir y plantear. Y que es lo que nosotros planteamos como análisis crítico de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir y hacia dónde debemos apuntar. Y será una decisión que cada universidad vaya a tomar por su cuenta, pero al mismo tiempo en un marco institucional nacional o también en el marco internacional en donde nos estamos moviendo de manera más creciente. Y en este sentido, la posibilidad uno, en estos tiempos de incertidumbre, porque nada está claro, nada está definido. Una primera posibilidad es articular dos tensiones que son aparentemente contradictorias entre sí, pero que ambas merecen y exigen una atención particular. La individualidad del aprendizaje
O sea, reconocer que el aprendizaje es individual y que cada individuo tiene estrategias, métodos más propicios para aprender y para desarrollarse o para hacer o para ser o para convivir, porque la educación no es solamente para saber, y eso lo tenemos muy claro, pero también hay un sentido colectivo del aprendizaje. Sabemos que se aprende colectivamente. Por lo tanto, tenemos que balancear y decidir cómo apoyar una y otra atención, sin negarla. Y no es fácil. No es fácil porque tienden a haber tendencias dominantes en este sentido dentro de las universidades y también en los mismos países. Tenemos naciones que fomentan un tipo de aprendizaje y otros que fomentan otro tipo de aprendizaje. Y de manera estratégica nacional comienza a haber un conflicto cuando una institución o la familia y el aparato social va en otra dirección. La otra posibilidad, una segunda posibilidad, es la de articular una docencia que se vuelva impulsora y que tenga al mismo tiempo una pedagogía flexible. O sea, hablamos de un docente altamente profesionalizado, de un docente que tenga no solamente el compromiso con la docencia, sino además las capacidades para poder manejarse en condiciones muy exigentes que son las que tenemos ahora, donde hay que manejar la individualidad y hay que manejar la colectividad simultáneamente. Hay que desarrollar y potenciar el trabajo en equipo, hay que desarrollar la exploración, hay que entender y manejarse ante el fracaso de una manera positiva, viéndolo, observándolo como una posibilidad de aprendizaje. Y además, fundamental, o sea, tener la capacidad de cambiar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El continuar con el mismo método durante todo el semestre, solo porque así se lo planteó, es algo que está ignorando la diversidad y la riqueza de cada grupo y de cada persona. La tercera posibilidad es el de lograr integrar, y creo que aquí las distintas universidades, especialmente en la red latinoamericana, tenemos una, una serie de experiencias que tratan de integrar esas relaciones sincrónicas presenciales con las relaciones digitalizadas, sean sincrónicas o asincrónicas. En este momento estamos teniendo una relación digitalizada sincrónica, pero también están las asincrónicas y el poder lograr un balance que permita al docente, al estudiante, el poder avanzar en cuanto a su desarrollo personal y el desarrollo colectivo, pues vamos a ir avanzando. Otro elemento que también es conocido es el tema de articular, por lo menos está muy planteado en los discursos, articular el enfoque local del aprendizaje con el enfoque global del aprendizaje. Hay organizaciones educativas que en muchos casos dejan de lado la preocupación por lo local y enfatizan lo global y viceversa. Y esto es algo que debemos trabajar para establecer un balance, porque además, como mostramos al comienzo, lo que pasa aquí, lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta al resto y lo que pasa en el resto del mundo afecta a lo local. Y en ese sentido, esta capacidad de articulación de cualquier modelo educativo que trabajemos debe ser trabajada. Este otro aspecto surge de la condición líquida de la sociedad contemporánea y tiene que ver con el surgimiento de nuevos valores, de nuevos principios, de nuevas estructuras éticas. Desde una perspectiva conservadora, esto se lo rechaza de entrada. O sea, se dice, no, los principios son universales, son eternos, los valores son... Y no es así. Estamos viviendo un mundo y una nueva generación que nosotros estamos conociendo y estamos comenzando a interactuar, que tiene otros valores y tiene otros principios y que necesitan, nosotros y ellos, necesitamos construir un aparato valórico, un sistema ético flexible sin llegar, por supuesto, a tolerar lo intolerable o aquello que comienza a afectar al resto de las personas. Pero es necesario tener esa capacidad y construir los mecanismos para que la ética y los valores puedan, en función de la dinámica
irse discutiendo y analizando, porque no ganamos mucho si decimos, no, los principios y los valores son estos, son fijos y no los discute nadie. Si lo hacemos así, pues vamos nosotros mismos a frenarnos y a asegurar el incumplimiento de los valores y las crisis que hoy nosotros estamos reconociendo como crisis valóricas que nos afectan en distintas direcciones y en distintos ámbitos. Una posibilidad, la sexta, tiene que ver con nuestra dificultad institucional, universitaria, de aceptar e integrar los sistemas formales educativos con esos sistemas informales que en este momento son cada vez más populares, son cada vez más efectivos, son cada vez más diversos. Y no solamente estamos de lo que ofrece la Khan Academy, que bueno, ya se está formalizando, o lo que ofrece todo el sistema de MOOCs, sino hablamos de otro tipo de posibilidades de institucionales, pero no formales, virtuales, muchas de ellas, otras no virtuales, presenciales, que ofrecen un panorama que para la nueva generación, para los jóvenes que nos están llegando, los millennials y los que ya nacieron en este siglo, que en poco tiempo, próximo año y el siguiente año, van a ingresar a nuestras universidades jóvenes que nacieron en este siglo y por lo tanto presentan una condición de experiencia ante el mundo, ante la sociedad muy compleja, muy diversa, que necesita, que tiene varios elementos con los cuales tenemos que trabajar. En primer lugar, necesitamos integrar ese carácter productivo consumista de la sociedad en la cual vivimos, condición que por supuesto puede ser muy complicada, muy compleja, podemos rechazarla desde distintas perspectivas, pero que es real y que está allí y que hace funcionar a nuestras universidades, porque a veces estamos en contra de ese sistema consumista y productivo, pero que en realidad nosotros somos parte del sistema y lo alimentamos no solamente a través de la formación de nuestros profesionales, sino a través del discurso que nosotros planteamos, que enriquece las posibilidades y las diversidades de formación, sino además desarrollar ese pensamiento crítico fundamental ante ese mundo globalizado. Pensamiento crítico sobre la sociedad contemporánea, que es absolutamente necesario para asegurar el futuro sostenible de la humanidad. Y en ese sentido, pues hay que buscar una articulación que sea lo suficientemente efectiva, lo suficientemente inteligente y, y plausible de ejecutar y de ofrecer en el aula a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Y no debemos olvidar que tenemos una generación cada vez más heterogénea, una generación de estudiantes que no viene con las características relativamente homogéneas con las que nosotros, por ejemplo, ingresamos a la universidad. Cuando nosotros ingresamos a la universidad hace algún tiempo atrás, pues nosotros nos parecíamos mucho. Habíamos visto las mismas películas, habíamos visto los mismos espectáculos, nos gustaba la misma música, habíamos leído los mismos libros, teníamos las mismas costumbres. Hoy en día no. Hoy en día, en una aula universitaria o en un colegio, en una escuela, nosotros tenemos una diversidad excepcional de experiencias previas. Esa diversidad es una diversidad compleja que exige ese profesionalismo del docente y pone la condición de la exigencia de individualidad de una manera mucho más exigente y dramática que lo que era en el pasado. Tenemos un grupo muy brillante, excepcionalmente crítico, creativo, que ha leído y ha aprendido antes de llegar a nuestra clase, leyó más que lo que nosotros habíamos leído en nuestra vida, porque tiene mucho más posibilidades, ha aprendido muchísimo, sabe mucho. Y tenemos otro grupo que es muy tecnológico, no podemos hablar de porcentaje porque eso varía de un país a otro, pero tenemos también una masa enorme, poco crítica, muy frágil en relación a lo que le ofrece la sociedad líquida contemporánea y que tiene además una enorme diversidad de intereses entre sí. Tenemos una complejidad creciente en los estudiantes, complejidad que tiene que ver también con la complejidad del mundo contemporáneo. Y cómo trabajar es una posibilidad que exige mucho de nosotros. Otra posibilidad
es la de construir una educación que promueva la creatividad, pero no la creatividad desde la perspectiva del diseño. En mi condición de decano en la Facultad de Arquitectura, la creatividad la tenemos muy clara en el sentido profesional. Aquí hablamos de otro tipo de creatividad. La creatividad para trabajar en equipo, la creatividad para trabajar en grupos transdisciplinarios, no inter ni multidisciplinarios, sino transdisciplinarios. Crear nuevo conocimiento transdisciplinario. No depender de una disciplina para que las demás la adornen o la acomoden, sino construir algo totalmente nuevo, algo que signifique y represente la posibilidad de ir adelante. Una creatividad que descubra nuevos problemas y que supere un problema que hoy nos está quedando claro. Hay una declinación efectiva y comprobada de la innovación efectiva, la innovación transformadora. Las innovaciones que nosotros tenemos en los últimos años, tenemos más patentes por año que las que se han patentado en toda la historia, pero la innovación efectiva es muy limitada. Aquella que cambia, que transforma, no se da. Y damos un ejemplo en nuestra profesión. ¿Qué innovación del calibre del invento y la sistematización del hormigón armado de 1899, 1901, o la aplicación del acero y la invención del acero que reemplaza al hierro, que también se da en esa época, se ha dado en el último siglo? Ninguna. Hemos mejorado el acero, un poquito más barato, un poquito más resistente, hemos mejorado el hormigón, ha habido un cambio significativo en los 80, el hormigón aumentó sustancialmente su capacidad su resistencia, pero no ha habido una transformación mayor a esa. El mismo celular con el cual nos movemos significa una mejora sustancial del walkie-talkie de los años 30, pero no significa una innovación real. Hay 5.000 patentes sobre celulares, pero ninguna es transformadora, es simplemente mejoradora. Y en ese sentido, los indicadores y la medición que se ha hecho el año pasado ha indicado que estamos volviendo a la edad media en términos de innovación transformadora. Esta sociedad que se creía súper innovadora porque tenía y define 500.000 de patentes por año, esta sociedad, estamos hablando de la sociedad global, pues no había sido tan innovadora como creíamos. Y es por eso que no estamos cambiando como quisiéramos cambiar, porque hay una crisis de innovación de escala global. Está además moviendo los países más desarrollados a buscar talentos en el tercer mundo para poder suplir esa falta de innovación real, de innovación transformadora. Y que por eso la creatividad ya no es simplemente la creatividad artística o la creatividad sencilla y operativa. Estamos hablando de una creatividad más grande, de una escala mayor. Y tenemos que aprovechar también esa desechabilidad de los conocimientos, esa efemeridad de lo que aprendemos y la necesidad de desaprender rápidamente lo que aprendemos, convertirla en algo útil y algo que podamos aprovechar propositivamente en nuestras organizaciones. La capacidad de innovar constantemente en el aula sin esperar que se nos presione, el hacerlo institucionalmente. Es una posibilidad también importante que nos ofrece el futuro, que en realidad el futuro es hoy. La posibilidad 11 es la capacidad de promover verdaderamente una tolerancia integradora, una tolerancia que vaya más allá de la aceptación del otro, una tolerancia que signifique el goce de la diversidad, el realmente disfrutar de la diversidad entre los seres humanos, el trabajar y el construir, la posibilidad de construir un mundo mejor que el que tenemos depende de que fortalezcamos en los estudiantes y en nosotros mismos esa posibilidad, que sea orgullosa de la diversidad del mundo, que sea generosa en las oportunidades y que al mismo tiempo sea asertiva en los derechos de las personas que son diferentes a nosotros. Hay una posibilidad que podía no ponerla, pero la tenemos que poner. Es la posibilidad de no hacer nada. La posibilidad de mantenernos en lo que hacemos, ignorando lo que pasa por en cuanto, observar, mirar, seguir trabajando en lo que hacemos, desarrollar de una mejor manera lo que estamos haciendo y esperar a que este momento de transición, que puede durar unos años más o puede durar el resto del siglo, pase y entonces tomar las decisiones que debemos tomar. Es una posibilidad. Y es una posibilidad que
no son pocas las instituciones que la han tomado, que la están tomando. Y por último, la posibilidad 3, la de aceptar esta condición de incertidumbre, con todo lo que implica. La posibilidad de que vivamos en esta condición de incertidumbre, en donde todo dura poco, en donde se nos exige constantemente cuestionar, evaluar, proponer, plantear, desechar, crear, innovar, proponer, etc. Es decir, esta condición constante que ya están viviendo millones de seres humanos, ya están viviendo miles de empresas. Esta condición de incertidumbre, convertirla en la manera de trabajar, es una posibilidad, que no es muy compatible con el modo en cómo las universidades trabajamos, pero que es una posibilidad real. Y ya hay universidades que lo están haciendo. Y especialmente se lo está haciendo en ese universo informal que aparece en las redes, ofreciendo todo tipo de posibilidades, respondiendo a esta condición de incertidumbre general. Y en ese marco, este mundo que nos permite movernos tanto físicamente como virtualmente y navegar por el planeta entero, moviéndonos, compartiendo, conociendo otros mundos, disfrutando de otras culturas, nos debe dar la oportunidad y la posibilidad de crear un mundo mejor. Y la educación sigue siendo el mecanismo que nos va a permitir eso. Mejorarnos a nosotros mismos, mejorar la sociedad, transformar al mundo, mejorar al planeta. Y en ese sentido, la educación, nuestra responsabilidad, nos exige un planteo crítico, constante, una visión a futuro que además esté en permanente renovación, porque lo que nosotros creemos que va a ser el futuro, probablemente vamos a tener que cambiarlo el próximo año y el subsiguiente año y el subsiguiente, porque lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, no creo que alguien lo sepa. Por eso es que no hay futuristas ahora. Los futuristas murieron hace 30 o 40 años. El Toffler fue probablemente el último. Después los futuristas de ahora pues, no nos plantean verdaderas soluciones porque no sabemos cómo va a ser el mundo. Ese futurismo tecnológico que nos ofrece Hollywood es un futurismo que además ya hemos visto que el mundo de las galaxias no va a ser como el mundo que nos lo mostró Odisea 2001 o lo que nos mostraron antes. Es decir, estamos hablando de un mundo en donde, así como el presente está marcado y cargado de incertidumbre, el futuro también está cargado de incertidumbre. Y en esa condición es que tenemos que trabajar y esa probablemente sea la posibilidad más clara que tenemos las universidades. Eso es todo, muchas gracias. Y espero a la... Sí, se escucha.